canal. Ahí sí. Menos mal que no empecé. Ya, entonces la primera definición va a ser la de homomorfismo, ¿cierto? Vamos a definir primero lo que es un homomorfismo y a partir de eso vamos a definir lo que es un isomorfismo, que es el concepto más importante de la identidad de hoy día. Entonces, nos vamos a dar dos grupos arbitrarios, entonces sean G con su respectiva operación y H con su respectiva operación. O sea, estas dos operaciones no tienen por qué ser lo mismo. Dos grupos cualesquiera. Sí, en principio me gustaría obviamente que sean grupos distintos, ¿cierto? Pero también se acepta el caso en el que las dos cosas sean, o sea, que H sea G y puntito sea asterisco. También se acepta ese caso. Pero idealmente que G sea distinto de H y puntito sea distinto de asterisco. Entonces, tengo dos grupos. Decimos que... Disculpa, ¿estoy compartiendo pantalla? Sí, no se te No, ve la esta. Me salí tú, ¿no? ¿En serio? ¿Y a los demás también? ¿O no? Es problema de cómo tiene configurado el John. A ver, voy a dejar de compartir pantalla y voy a compartir de nuevo. A ver si se le soluciona al John el problema. Y presentar toda la pantalla. ¿Y ahí se ve John o no? ¿O todavía está ahí? Todavía tendría que salir y meterme de nuevo a ver si cambia la cosa. Ah, ya, sí, pues sálete y yo te acepto después. No hay Pero problema. no, que a lo mejor el problema era otro. Ah, Por pucha, eso. después ya. Ya, bueno, ahí sí, o sea, se va a volver a meter y si es que no le funciona, ahí le decimos cuál es el otro problema. Sí, pues a lo mejor tiene mal puesto algo acá abajito, no sé. Entonces, ¿en qué estábamos ya? Decimos entonces que G y H son homomorfos. Decimos que G y H son homomorfos. Sí, solo sí. Esto es una definición. Existe una función f. Esto es una función tal que satisface la siguiente propiedad. Que si yo opero dos elementos en G y los evalúo en F, perdón, noten que G está en el dominio, ¿cierto? Así que yo tengo que meter cosas de G acá adentro. Entonces, si yo tomo dos elementos de G, cualesquiera, los opero, le veo su imagen con F, esto tiene que ser lo mismo que esto de acá. Sí, o sea que el producto se separa en el producto que hay en H. Sí, así que vean que esta operación está bien puesta acá porque A y B están en G, ¿cierto? Entonces se tienen que operar con puntitos y estos monitos de acá están todos en H. Porque viven acá, viven en la imagen de F. Por lo tanto, yo los tengo que operar con asterisco. Todos esos detalles son importantes. Y esto se tiene que cumplir para todo A y B en G. Si se satisface eso para todo A y B en G, entonces decimos que G y H son homomorfos. Sí, esto es lo que nos está diciendo básicamente que operar dos cositas en G va a ser lo mismo que operarlos en H, pero con el F. ¿Sí? Pero esta es una condición no tan fuerte como la del isomorfismo. Para que estas dos cosas tengan la misma estructura, yo necesito tener una biyección para poder tener una correspondencia con los elementos de G y con los elementos de H. ¿Cierto? Recuerden que una biyección es una función biyectiva, es una función inyectiva y abiyectiva. Entonces, si yo tengo una función biyectiva de G a H, lo que me está diciendo en realidad, si uno se pone a pensarlo bien, nos está diciendo que la cantidad de elementos en G
es exactamente la misma que la cantidad de elementos que hay en H. Así que por lo menos la biyección lo que me rescata es la cantidad de elementos tanto de G y los de H y el homomorfismo. Y aquí esto a F se le llama homomorfismo. Eso es importante. A F se le llama homomorfismo. Y el homomorfismo me captura como las propiedades que tienen que ver con la operación misma en los grupos. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que dos grupos son iguales? Nuevamente en el sentido algebraico, ¿cierto? No en el sentido de conjuntos, de que G igual a H, sino en un sentido algebraico. Cualquier cosa que yo haga en G, con su estructura de grupo, yo también la voy a poder hacer en H, también con su estructura de grupo. Si G es abeliano, entonces H también tiene que ser abeliano, ¿cierto? El ser abeliano tiene que ver únicamente con la operación que yo tenga en el grupo. Entonces, si dos grupos, vamos a decir que dos grupos son iguales o isomorfos, si es que pasa esto, que todas las propiedades algebraicas se preservan entre ambos. Entonces, si F es biyectiva, es decir, es inyectiva y sobreyectiva, entonces F es un isomorfismo. Y en el caso en el que haya un isomorfismo entre dos grupos, se anota así. Entonces la notación es que G es isomorfo H. ¿Cierto? Aquí uno ya no pone esto, ¿cierto? Porque yo estoy interesado principalmente en que G sea distinto de H como conjunto. Así que poner esto sería medio confuso. Por eso se le pone como como un tilde arriba. ¿Sí? Para decir que estos dos grupos son lo mismo, yo todo lo que haga en G también lo podría hacer en H, y solamente y lo único que pasó es que a los elementos de G se les cambió el nombre nomás. Ya vamos a ver ejemplos de esto. Bueno, y en la tarea 1 pusimos un ejercicio de isomorfismo, pero así como bien camuflado, ¿cierto? No, o sea, pusimos un ejemplo chico al principio y en la parte 1 también intentamos poner un ejemplo no tan difícil. Aquí les traje unos ejemplos más entretenidos. Ya, entonces, quizás esto no lo voy a hacer ahora, pero ustedes podrían intentar hacerlo. Entonces, propiedades que vamos a tener con esto para que vean lo fuerte que es esta condición, el ser homomorfismo y el ser biyectiva, es muy importante, porque si yo tengo dos grupos que son isomorfos, entonces sea G con su operación puntito y H con su operación asterisco, dos grupos isomorfos. Sí, yo voy a tener dos grupos isomorfos, o sea, eso se escribe así. Entonces, lo que va a pasar van a ser las siguientes propiedades, por ejemplo. Entonces, si yo tengo que uno de ellos era abeliano, y yo sé que además son isomorfos, entonces el otro necesariamente también tiene que ser abeliano. Entonces, G puntito es abeliano, y viceversa. Sí, solamente sí, G con estrellita, o sea, H con estrellita es también abeliano. Sí, o sea, se preserva la conmutatividad, ¿cierto? Y esto uno lo puede demostrar. Uno supone que G es abeliano y con esto de acá, con esto y con el hecho de que es biyectiva, se puede demostrar que H también es abeliano. Si nos queda tiempo, lo podemos intentar hacer. Otra cosa, por ejemplo, si G es cíclico,
entonces H también tiene que ser cíclico. Y viceversa, si H era cíclico, G también tenía que ser cíclico. Una que es más intuitiva, si, entonces si G tiene orden n, ¿sí? Recuerden que el orden es simplemente la cardinalidad de G, o sea, cuántos elementos tiene G. Esto se anota así también. Entonces H también tiene que tener orden n. O sea, si a ustedes les sale, por ejemplo, un verdadero y falso, como demuestre o refute si estos dos grupos son isomorfos o no. Una forma de atacar ese problema, por ejemplo, qué sé yo, si les sale, por ejemplo, que Z4 es isomorfo a Z. ¿Será verdad o falso esto? Entonces ustedes tienen que ver acá. Lo primero que tienen que ver, bueno, si fueran isomorfos, asumiendo que son isomorfos, entonces tienen que tener la misma cantidad de elementos. Pero este tiene 4 elementos nomás, ¿cierto? Tiene al 0, al 1, al 2 y al 3. Y este tiene infinito de elementos. Por lo tanto, nunca va a poder existir un isomorfismo entre Z4 y Z. Ahí lo que fallaría es la biyección, ¿cierto? Yo jamás puedo hacer una biyección de Z4 a Z porque Z es muy grande. Así que nunca, si yo pongo a Z4 en el dominio y a Z en el codominio, jamás voy a poder hacer una función sobreyectiva, porque van a faltar elementos. Y si lo hago al revés, si pongo a Z en el dominio y a Z4 en el codominio, jamás voy a poder hacer una función inyectiva. Pero lo principal es porque no tienen la misma cantidad de elementos. Entonces, una condición básica para que dos grupos sean isomorfos es que tengan la misma cantidad de elementos. Si ya tienen si tienen distintas cardinalidades o orden, ya no va a poder existir un isomorfismo, porque ni siquiera va a poder existir una función biyectiva entre ambos. Y aquí voy a dar un ejemplo de un homomorfismo, no de un isomorfismo. Entonces yo voy a tener a los siguientes dos grupos. Entonces tengo a sea Z2 con la suma en Z2, ¿cierto? Aquí este es el 2, la clase del 0 y la clase del 1, ¿cierto? Aquí con un 2 bajito. Y voy a tener a otro grupo más que va a ser R menos el 0 con el producto. Recuerden que esto forma un grupo con el producto, ¿cierto? A los reales le quitamos el 0 para que todos los elementos puedan tener inverso con el producto, ¿cierto? Si dejamos el 0, entonces fallaría en el 0 en el tema del inverso. Por lo tanto, sacándole el 0, estamos listos. Y entonces yo digo que estos dos grupos son homomorfos, no isomorfos. Evidentemente no pueden ser isomorfos porque Z2 tiene 2 elementos y R menos el 0 tiene infinito de elementos. Por lo tanto, es imposible que sean isomorfos, ¿cierto? Porque una de las condiciones es que tenga la misma cantidad de elementos, que es equivalente a decir que existe una biyección entre Z2 y R menos el 0. Pero sí son homomorfos porque yo puedo construir esta función. Puedo construir la función f, que va de Z2 a R menos el 0. Y aquí importante en donde yo ponga el Z2, porque si bueno, ahora lo van a ver. Porque si hubiera puesto el Z2 acá, esto no funciona. Entonces tengo que encontrarle alguna regla al 0 y al 1, que son los únicos elementos en el dominio. Entonces al 0 yo, por ejemplo, lo voy a enviar, el 0 que es el neutro en Z2 con la suma, yo lo voy a enviar al neutro, pero de acá, del otro lado. Después vamos a ver que en un homomorfismo siempre se tiene que cumplir eso, de que el neutro siempre tiene que ir al neutro del otro lado. Y entonces yo lo voy a enviar al 1. El 1 es el neutro de acá, de aquí, y el 0 es el neutro de acá.
Entonces, ustedes siempre que construyen un homomorfismo, el neutro de un grupo tiene que ir al neutro del otro grupo. Si no pasa eso, entonces va a fallar en esto. En esto de aquí. Entonces el 0 tiene que ir al 1 y este tiene que ir tiene que ir a alguien distinto del 1 acá, porque, bueno, no necesariamente, también podría ir al 1 y ahí construiríamos otro homomorfismo. Pero aquí este yo lo voy a enviar al menos 1. ¿Sí? Y esto es porque el 1 tiene orden 2 acá. ¿A qué me refiero con que tiene orden 2? Que yo lo tengo que sumar 2 veces para que me dé el 0. Y el menos 1 también tiene orden 2 en R menos el 0, porque yo lo tengo que multiplicar 2 veces también para que me dé el neutro. Y una regla general para esto, y ustedes pueden ver esto, que definido así ya está bien, por si acaso, pero pueden darse una regla general también. Por ejemplo, yo me puedo tomar la clase del A con A en o 0 o 1, ¿cierto? Porque en Z2. Y esto yo lo llevo a menos 1 elevado a. ¿Sí? Es exactamente lo mismo arriba. O sea, si el A es 0, entonces esto va a ser menos 1 a la 0, que va a ser 1. Y si el A es 1, entonces menos 1 a la 1, que es menos 1, ¿cierto? Pero aquí ya está escrito de una manera general. Entonces, vamos a escribir eso acá. Entre 0 y 1. Aquí noten que elevé al menos 1 al entero que está acá adentro, ¿cierto? No lo elevé a la clase del 2. O sea, poner eso no tiene sentido. Tiene que ser solamente al entero con el que estoy trabajando acá adentro. Que puede ser o 0 o 1, ¿cierto? En realidad puede ser 2 también, por ejemplo, A. Pero ustedes saben que el 2 en Z2 es 0, ¿cierto? Y el 3 es 1 y así. Y yo afirmo que esto, entonces, afirmación, F es homomorfismo. Entonces, tenemos que mostrar que F es homomorfismo y hay que mostrar esta condición de acá. Esta parte de aquí. Entonces, yo tengo que evaluar a F en el producto, en este caso en la suma entre dos elementos de Z2 y ver si se separan el producto en el otro lado. Y lo vamos a hacer con esta de aquí. Uno podría ir viendo todos los casos también con esto. Pero habría que probar varios casos, ¿cierto? Aquí tenemos la regla general y lo hacemos para todos al tiro. Entonces, por demostrar que F de dos elementos de Z2 es igual a esto, pero separado, ¿cierto? Con el producto en el grupo que está en la llegada. O sea, con la operación del grupo que está en la llegada y que en este caso es el producto. Ahí. Eso es lo que queremos demostrar y vamos a partir de acá y vamos a llegar al otro lado. Y vamos a partir de acá y vamos a llegar acá. Entonces, tenemos esto. Si esto ustedes saben que las clases se suman, digamos, está bien definida la suma, entonces uno puede llegar y sumar las cosas de adentro. Entonces esto nos queda así. Sobre 2, ¿cierto? Ahora que tenemos solamente un elemento en Z2, podemos ocupar la definición de acá de la función, que lo que nos dice, esto tiene que ser igual a menos 1 elevado al entero que está acá en la clase, ¿cierto? En este caso el entero es A más B. Por lo tanto sería menos 1 elevado a A más B. Y aquí por las propiedades de los números reales, ¿cierto? Esto se puede separar así. Y menos 1 a la A es justamente F de la clase de la A por
esta parte de aquí, entonces esto, y esto tiene que ser f evaluado en la clase del B. ¿Cierto? Porque el exponente es lo que nos dice la regla de asignación, que está acá. Entonces, logramos separar, si se dan cuenta. Separamos la suma en el producto, ¿cierto? De las imágenes. Por lo tanto, esto es un homomorfismo y Z2 con R menos el 0 son homomorfos. Y no pueden ser isomorfos porque esta función no es epiyectiva, ¿cierto? Aquí hay muchos elementos que no están. Solamente esto llega al -1 y al 1, pero debieran estar todos los otros, el pi ocupado, pero no están ocupados. Así que eso es solamente un homomorfismo, no puede ser un isomorfismo. Aquí voy a bajar al tiro harto. Espera, tengo una duda. ¿Sí? No caché cómo definiste la... ¿La función? ¿Sí? Ah, ya, sí. O sea, la función en principio está definida así, ¿cierto? Claro. Sí, entonces lo que yo hice, bueno, es que aquí en realidad, por lo general en los ejercicios a ti te dan esto, pero aquí yo intenté definirla como cómo armarla. O sea, dije, por ejemplo, tengo dos elementos en Z2, tengo al 0 y tengo al 1. El 0 es el neutro. Por lo tanto, el 0, cuando yo vea su imagen, tiene que ir a parar al neutro, pero del otro lado. De eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que en un homomorfismo siempre se cumple eso. Entonces tiene que ir a parar al neutro, pero de acá, ¿cierto? El 1 es el neutro de acá, porque si multiplico cualquier real por el 1, siempre me da el mismo real. Y el 0 es el neutro en Z2, porque si sumo al 0 con cualquier otra clase, que sería el 1 la otra clase, me sigue dando el 1. Por lo tanto, en un homomorfismo siempre, eso quizás debía haberlo hecho antes del ejercicio, en un homomorfismo el 0 siempre llega o el neutro, perdón, siempre llega al neutro del otro lado. Eso siempre. Y el 1 aquí, digamos, lo escogí porque en principio nos sirve. Ya vamos a ver por qué enviamos al 1 al -1 y no al 2, por ejemplo. Porque, de hecho, si lo enviábamos al 2, probablemente, ¿cómo se llama? Probablemente esto hubiera sido muy difícil definirlo bien. O sea, demostrar esto, si hubiera enviado al 1 al -1, va a ser imposible. Ahí quizás pueden desarrollar un poquito enviando esto al 2, por ejemplo, o enviarlo a cualquier otra cosa que no sea al -1, y van a cachar que esto no se va a cumplir. Pero ya les voy a explicar por qué aquí uno envía realmente el 1 al -1. Tiene su explicación. Y Ya. lo dije en todo caso, creo que dije que era porque este tenía orden 2. Sí, o sea, lo voy a escribir acá. Acá. Entonces el 1 en Z2. Ah, sí, ojo que este 1 de acá es distinto a este 1 de acá, ¿cierto? Son unos distintos. Aquí debían lo anotado así en realidad. Ahí. El 1 en Z2 tiene orden 2 porque creo que no hemos visto orden. Pero el orden es las veces que uno tiene que operar un elemento hasta que nos dé el neutro. Entonces, las veces que yo tengo que operar al 1 para que me dé el neutro, tiene que ser 2 veces. Si yo al 1 lo opero 2 veces, esto me da 2, y 2 es 0 en Z2. Por lo tanto, el 1 tiene orden 2. El 1 tiene orden 2 en Z2. Y asimismo, el -1 tiene orden 2 también en R menos el 0, porque yo al -1, cuando lo opero 2 veces, en este caso es con la operación producto, me da el 1, ¿cierto? Que es el neutro en R menos el 0. Así que en -1 también tiene orden 2. O sea, lo que hace el homomorfismo es eso mismo, como llevarme los objetos que están en el grupo del dominio a objetos similares que están en el grupo del codominio.
¿cierto? Y entonces así se preserva toda la estructura. O sea, no, en este caso no se preserva toda la estructura, pero de estos elementos sí. Y, por ejemplo, al 1 no lo pude haber enviado un elemento de orden 3, por ejemplo, este 1 de acá. Lo necesito enviar a alguien que tenga su misma naturaleza. Y entonces uno después puede definir esto y comprueba si está bien puesto, ¿por cierto? Uno parte con el 0 primero, aquí menos 1 a la 0, 1, y después comprueba con el 1, ¿cierto? Y menos 1 a la 1, menos 1. Y después resulta que está bien definida, ¿cierto? Porque nos resultó esto de acá, Claro. ¿cierto? Y en realidad es, bueno, lo voy a mencionar un poquito más abajo también, pero no es necesario llevarlos a elementos que tengan el mismo orden. También yo lo puedo llevar, por ejemplo, si imagínense que el 1, por algún momento este 1 de acá, aunque no sea cierto, tiene orden 4. Tengo que llevarlo a alguien que divida. Ah, ya, sí, sí. Tiene orden 4. Entonces yo al 1 lo podría enviar a... Aquí lo escribí muy desordenado, pero a este yo lo pude haber enviado a alguien, algún X que tiene orden 4. Lo pude haber enviado a alguien de orden 2 también. Pero no a alguien de orden 3. Ya vamos a ver por qué lo puedo enviar a alguien de orden 2, a alguien de orden 4 o a alguien de orden 1, pero no a alguien de orden 3 o de orden 5 o de orden 7. Pero en principio, como ahora estamos recién empezando, a nosotros nos dan esto, ¿cierto? Y nos dice, demuestre que esto es un homomorfismo. Y entonces uno ya con la regla de asignación ya dada, uno demuestra esto de acá abajo. Aquí, chuta, ahí, en barra. Y ahora vamos a ver quizás ejemplos que quizás nos queden un poquito más claros. Ya, este, sí, un clásico. Ya, no, primero vamos a mostrar eso de que el neutro tiene que siempre ir al neutro. Entonces, sea F, entonces, sea G, los mismos ingredientes de siempre, y H, con estrellita, dos grupos, y F, un homomorfismo entre ellos. ¿Cierto? O sea, F satisface esta propiedad, ¿cierto? Es una función que va de G a H y que satisface esto. Ahí. Entonces, demuestre que si yo evalúo esto en el neutro de G, entonces esto tiene que ser necesariamente igual al neutro de H. Se demuestre que... Y esto lo vamos a escribir así. Sí, este va a ser el neutro de G. Y este va a ser el neutro de H. Sí, o sea, el homomorfismo me relaciona al neutro de G con el neutro de H de esta forma, ¿cierto? Si yo evalúo al neutro de acá, esto siempre tiene que ir a parar al neutro del otro lado. Y bueno, aquí esta demostración igual es un poco ingeniosa. Entonces la demostración es... Entonces nosotros sabemos que si operamos dos veces el neutro de G con el neutro de G, eso me tiene que volver a dar el neutro de G. Entonces sabemos que el neutro de G operado con el neutro de G, esto me tiene que seguir dando el neutro de G, ¿cierto? Porque el neutro es... ¿cómo se llama? Porque estoy trabajando con el neutro, por lo tanto, si lo opero con cualquier otro elemento, me tiene que seguir dando... O sea, si lo opero con el mismo neutro, me tiene que seguir dando el neutro.
¿Y qué hago acá? Ah, ya sí. Y aquí aplicamos la f, ¿cierto? Como f es función, podemos aplicarlo en una igualdad y entonces esto nos queda ahí. Sí, aquí, o sea, esto lo escribí a propósito que me saliera la operación de dos elementos y esto me queda ahí. Pero f es homomorfismo, ¿cierto? Por lo tanto, satisface esto de aquí. Separa estas dos cositas en la operación del otro lado. Entonces, como f es homo, esto nos tiene que quedar así. ¿Sí? Ahora estoy trabajando con puros elementos en... Bueno, siempre estuve trabajando con... Aquí estuve trabajando con puros elementos en G y al aplicar la F estoy trabajando con puros elementos en H, ¿cierto? Todos estos elementos viven en H. Esto vive en H, vive en H y vive en H. Entonces, como F de sub G está en H, en particular tiene que tener un inverso, ¿cierto? Porque H es un grupo. Entonces eso implica que existe el inverso de esto. Le vamos a poner así, en H, y entonces vamos a operar por este elemento que ya sabemos de su existencia a ambos lados de la igualdad. Entonces, operando por esto, entonces vamos a operar por esto, entonces nos va a quedar aquí neutro de G, ahí, ¿cierto? Todo bien. Y acá lo mismo, ¿cierto? Aquí tiene que ser por la izquierda, porque al otro lado lo puse por la izquierda. Ahí. ¿Cierto? Acá, evidentemente, acá me va a quedar nos va a quedar aquí el neutro en H, ¿cierto? Porque estoy operando un elemento, este estaba en H, este estaba en H, por lo tanto, como son inversos, me tiene que quedar el neutro en H. Y acá fíjense que puedo hacer asociatividad, porque H es grupo, así que cumple la ley de la asociatividad. Y también puedo asociar este con este de acá. Entonces aquí por asociatividad nos queda casi lo mismito que está al otro lado. Entonces aquí esto yo lo puedo asociar. Me va a quedar este solito acá. Y acá me va a quedar el neutro de H, ¿cierto? Que estoy operando un elemento con su inverso. Me queda el neutro de H. Y acá también me queda el neutro de H. Por lo mismo que me quedó el neutro de H al otro lado. Y el neutro de H operado por alguien que estaba en H. Me tiene que dar el mismo elemento que estaba en H. Entonces, finalmente se tiene que cumplir eso. Y entonces, si yo tengo un homomorfismo, el neutro siempre tiene que ir al neutro. Eso es importante, porque si yo tengo una función en donde no envían al neutro del otro lado, entonces eso jamás puede ser un homomorfismo. Es una condición necesaria para que sea homomorfismo, es esa. De que el neutro de G tiene que ir al neutro en H. Creo que ahí llegó el John, ¿o no? Ah, no, el Ivo. Ah, no, el John llegó hace rato ya. Eso, ¿tienen dudas hasta el momento? Sé que igual es como medio raro esto de las funciones, de que se separa, pero ustedes ya han trabajado antes con esto. No sé si vieron en álgebra lineal transformaciones lineales. Las transformaciones lineales son homomorfismos. Entonces, no sé si se acuerdan de las transformaciones lineales, digamos, esto de R2 a R2, decíamos que era lineal si es que se podía separar, ¿cierto? Entonces esto también es un homomorfismo porque, digamos aquí, quizás inclusive aquí R3, ¿cierto? Mientras ¿cómo se llama? Mientras hubieran dos espacios vectoriales, tanto acá como acá, entonces uno podía definir la transformación lineal, y si pasaba esto, decíamos que era una transformación lineal, si separaba la suma, ¿cierto?
Y es justamente lo que hace un homomorfismo, pero el homomorfismo como que lo generaliza a otra estructura. O sea, ustedes pueden demostrar que todo espacio vectorial, o sea, esto con la suma es grupo también, y esto con la suma también es grupo. O sea, el espacio vectorial es un poquito más completo porque tiene un producto por escalar, ¿cierto? Un producto externo por escalar. Pero un espacio vectorial en particular es un grupo con su suma, y las transformaciones lineales son homomorfismos entre esos dos grupos. Y aquí la operación es la suma, ¿cierto? En ambos lados. Pero ahora ya más en abstracto, ¿cierto? Todo en general. ¿Cuánto me queda ver? Ya. Ya, esto de aquí vamos a hacer ahora. Esto de aquí. Ya, entonces, un ejercicio. ¿Cómo lo escribo este? Ah, ya. Demuestre que f va de Z4 a este conjunto, al 1, menos 1 y menos i, definida de la siguiente forma, definida como f de la clase de la 4, esto sea igual a i elevado a, es un isomorfismo. ¿Sí? O sea, aquí con respecto a la pregunta que me hicieron antes, aquí la función la dan. O sea, no hay que construirla. En algunos ejercicios sí hay que construir esta función. O sea, por ejemplo, nos pueden decir esto: demuestre que esto es isomorfo a esto. Aquí un 1. Si nos dijeran solamente eso, demuestre esto, entonces ahí sí hay que construir una función, pero acá me dan la función. Me dan la función explícita, entonces lo que hay que mostrar es que trabajando con esta función se separa la suma y es biyectiva, nada más que eso. Porque si f es un isomorfismo, entonces uno puede concluir que Z4 con esto de acá son isomorfos, ¿cierto? Recuerden que esto era un grupo con el producto de los complejos, ¿cierto? Y este era un grupo con la suma en Z4. Claro, eso es abusando un poquito de la notación. Aquí uno tiene que poner solamente los conjuntos, pero ahí para que se entienda cuál era este grupo y cuál es el otro. Y hay que mostrar que esta cuestión es lineal, ¿cierto? O sea, esto es lineal con la suma. O sea, que separa la suma en el producto de las imágenes. Entonces, lo primero que hay que comprobar es que comprobemos primero que f es biyectiva, ¿cierto? Una condición necesaria para que sea isomorfismo. Biyectiva. Entonces, una forma de hacer esto es todo en general, que es un poquito más difícil, pero hay una forma más fácil de hacerlo, es viendo simplemente a dónde van los 4 elementos de Z4. Son 4 elementos nomás, así que no es mucho lo que hay que escribir. Entonces, si nos damos cuenta, nuestra función f es así, y podemos ir viendo a cada uno de los elementos de Z4 hacia dónde van. Entonces, el 0, que es el neutro de acá, necesariamente tiene que ir a parar al neutro del otro lado, por lo que hicimos un poquito acá. ¿Cierto? Y uno lo puede comprobar acá inclusive, ¿cierto? Si aquí yo pongo un 0, entonces aquí nos queda i a la 0, que es 1. El 1 tiene que ir a parar, nos vamos aquí a la regla de asignación, entonces si pongo el 1 acá, tiene que ir a parar a i a la 1. Entonces esto es i a la 1.
y nomás, ¿cierto? Bueno, y esto era como, quizás lo vamos a poner así mejor. Esto y a la 1 y esto y a la 0, para que se vaya viendo hacia dónde iban. El 2 tiene que ir ahí al cuadrado, ¿cierto? Entonces esto tiene que ir a i al cuadrado, que es menos 1 en C. Esto es i al cuadrado. El 3, que es el último elemento, tiene que ir a i al cubo, ¿cierto? Entonces tiene que ir i al cubo es así, y esto es menos i, ¿cierto? Que esto es i al cubo. Y aquí es fácil ver que es biyectiva, ¿cierto? Es inyectiva, porque es 1 a 1, ¿cierto? O sea, todos los elementos del dominio va a caer a un único elemento en el codominio, ¿cierto? Sí, pues eso, sí, pues creo que lo dije mal. Sí, eso. Y es sobreyectiva porque el codominio es igual a la imagen, ¿cierto? Aquí fíjense que el codominio es 1 menos 1 y menos i, y la imagen de f es también 1 y menos 1 menos i. Por lo tanto, la imagen de f, que es a donde llegan los elementos del dominio, es igual al codominio. Por lo tanto, es biyectiva y es inyectiva, por lo tanto es biyectiva. Sí, ¿qué iba a decir? Sí, la inyectividad creo que lo expliqué mal. La inyectividad se ve porque si yo tomo cualquier elemento distinto de acá, siempre caen a imágenes distintas. ¿Sí? Por eso es inyectiva. Ahí tienen que recordar las definiciones de inyectiva y sobreyectiva. Entonces, mirando esto es biyectiva. Y la otra condición es F es homomorfismo, ¿cierto? Entonces hay que mostrar eso, ¿cierto? Esto de acá. Y ahí sí nos conviene ocupar más esto, esta parte de aquí. La regla general. Entonces, tomamos aquí, por ejemplo, la suma de dos elementos en Z4 y vemos qué pasa. Entonces, la suma de clases, ¿cierto? Recordemos que se suman los enteros y se mantiene la clase. Esto tiene que ir a, ¿cómo era mi regla de asignación? Ya, el entero que yo ponga acá tiene que ir a i elevado a ese entero. Entonces esto tiene que ir a i elevado al entero que hay. En este caso es a más b. Y aquí es fácil verlo, ¿cierto? Aquí en los complejos uno puede separar. Así, ¿cierto? Y aquí se ve claro que i a la a, entonces tiene que ser necesariamente la clase del a, f evalúa la clase del a, y b, i a la b, perdón, tiene que ser f evaluada la clase del b. Y entonces la suma se separó en el producto de las imágenes. Y por lo tanto, f es un homomorfismo. Otra forma de haber hecho esto es haciéndolo caso por caso, ¿cierto? Pero es más, ocupa más tiempo. O sea, hacer esto, por ejemplo, tomar esos dos, esto es f de 1, si yo aquí sumo estos dos, f de 1 va a parar al i, sí, pero el i se puede escribir como 1 por i, ¿cierto? Porque el 1 es el neutro en C. Y el 1 yo lo puedo escribir como f en 0, de 4, y este i yo lo puedo escribir como f de 1. Y ahí se ve que separa la suma en el producto. Pero eso lo tengo que ir haciendo con todo, ¿cierto? Por eso nos conviene ocupar la regla general. Por lo tanto, esto y esto son
son isomorfos, entonces por lo tanto Z4 es isomorfo a este conjuntito de acá, que es bien especial, porque recuerden que este conjunto de acá son las raíces de un polinomio, ¿cierto? Que es las raíces cuartas de la unidad. O sea, este conjuntito de acá es exactamente este de acá. Entonces, son los complejos. Aquí noten que ocupé el igual, ¿cierto? No el isomorfo. Que satisfacen eso. ¿Sí? Si ustedes retroceden un poquito a álgebra, pueden convencerse que estos son solamente los elementos que están en este conjunto. Y si se dan cuenta, hay una correspondencia. O sea, en este caso puede verse como una coincidencia entre el 4 que está acá y el 4 que uno pueda poner acá. Pero en general se satisface que Zn es isomorfo a las raíces enésimas de la unidad. Sí, en general se satisface eso. Si yo pongo un 5 acá, entonces esto es justamente igual a las raíces quintas de la unidad, que son 5 elementos. Y entonces, ¿de qué nos sirve esto? Que si, por ejemplo, yo tengo un problema acá, un problema que podría ser difícil, un problema que tenga que ver con la operación de grupo, entonces yo puedo trasladar todo el trabajo vía la función esta que existe acá. Y quizás en las clases modulares es mucho más fácil solucionar ese problema algebraico. O viceversa, si yo tengo algo muy peludo acá, que tenga que ver con la operación que hay ahí, ¿sí? Aquí nos sirven como otros problemas que no tengan que ver con la operación, ¿cierto? Esto es solamente con la estructura algebraica que hay en los grupos. Si yo tengo un problema algebraico en Zn, que es difícil, yo puedo trasladar todo el trabajo con el isomorfismo que existe a ¿cómo se llama? A este de acá, a las raíces enésimas de la unidad. Y quizás ahí es mucho más fácil resolver el problema. Y de eso nos sirven los isomorfismos. Ya con un homomorfismo no se puede hacer eso, ¿cierto? No nos sirve porque no son lo mismo, ¿cierto? El homomorfismo, como no es biyectiva, voy a estar trabajando con cosas que tienen distinto peso. Uno puede tener cardinalidad infinita y otro finita, y entonces un problema acá no necesariamente se me puede solucionar al otro lado. Y eso, y el homomorfismo aquí, si es que lo quieren intentar, entonces Zn. Entonces aquí, ¿cómo se define esto? Es, yo tomo una clase cualquiera acá, la clase del A, por ejemplo, ¿cierto? Siendo A un entero, y esto yo lo envío a esto de acá. ¿Sí? Recuerden que, no sé si lo vieron en álgebra, pero cualquier solución cualquier solución de una ecuación compleja se puede escribir en términos así, ¿cierto? Recuerden que esto también es coseno de 2pi a sobre n más i seno de 2pi por a sobre n. También lo pudieron haber visto así. Pero las raíces enésimas de la unidad siempre se pueden escribir de esta forma, con a un entero que varía entre 0 y n-1. Y ahí ustedes, o sea, si es que les da la gana de ver esto, que separa la suma y que es biyectiva. Aquí ya la biyección hay que probarla algebraicamente, ¿cierto? Ya no nos va a servir hacer esto porque vamos a tener n elementos. Aquí hay que ocupar esto para ver si es inyectiva y sobreyectiva, que puede ser un poquito más difícil. Y entonces Zn en realidad es exactamente lo mismo que las raíces enésimas de la unidad. Las raíces complejas de la unidad.
Ya. Perfecto, todo bien acá. Ya. Ya, bacán. Vale, nos queda. Ya, así vamos bien. Ya, entonces, hoy día, como les dije, solamente vamos a ver esto de los homomorfismos. Nos quedan como unos 2 o 3 ejemplos más. Vamos a bajar acá un poquito. Ahí. Ya, entonces el siguiente. ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Sí, ¿Todo sí, bien? Ya, todo bacán. bien. Ya, entonces demuestre, y aquí nosotros sí vamos a construir el isomorfismo. Demuestre que Z6 es isomorfo a Z2 cruz Z3. Sí, aquí ambos con la suma, ¿cierto? Esto con la suma y esto con la suma. Si no conocían este grupo de acá, es simplemente este grupo, el conjunto es el producto cartesiano entre Z2 y Z3, ¿cierto? Aquí recuerden que es, lo voy a anotar sin la notación de clase, simplemente eso, y entonces hay que hacer los productos. Aquí nos van a quedar pares ordenados, entonces el 0, 0, el 0, 1, el 0, 2, el 1, 1, el 1, 0, perdón, 1, 1 y 1, 2. ¿Sí? Y Z6 el que conocen, del 0 al 5. Entonces, por lo menos tienen ya la misma cantidad de elementos, ¿cierto? Así que por lo menos saben que puede haber una biyección. Solamente falta encontrar una función que sea biyectiva y que separe la suma en Z6 en una suma en Z2 cruz Z3. ¿Sí? Por ejemplo, una suma acá, y ustedes pueden demostrar que esto es grupo. Por ejemplo, no sé, a ver, voy a sumar el 1, 1 más el 1, 2. ¿Sí? Entonces se suman coordenada a coordenada simplemente. Entonces aquí yo sumo 1 más 1, 1 más 2. Acá nos va a quedar el 2, ¿cierto? Pero 2 en Z2 es 0. Por lo tanto, aquí yo pongo un 0. Y acá digamos, nos va a quedar 3, que también es 0. ¿Sí? Así que, si se dan cuenta, este de aquí es inverso de este de acá, en este conjunto con la suma. Porque al sumarlo nos da el neutro, que es el 0, 0. Y se suman coordenada a coordenada, y en las respectivas coordenadas se comporta como Z2, y en la primera coordenada y en la segunda coordenada se comporta como Z3. Y entonces hay que construir una función. O aquí también la daban. Ya, sí. Entonces hay que construir una función de Z6 a Z2 cruz Z3. Ya. Y aquí la función que nos dan, aquí la voy a poner al tiro, ya explico ya por qué es así. Aquí la función que nos dan es esta de acá. Entonces nos tomamos una clase cualquiera en Z6 y esto lo vamos a llevar al entero A. Aquí quizás lo voy a poner bien. Y esto lo vamos a llevar a... ¿cómo lo pongo para que sea más claro? Allá. A por 1,1 y esto se define como 1,1 sumado a veces. ¿Cierto? Aquí el A es esto, A veces. El A puede ser o 0, 1, 2, 3, 4 o 5, ¿cierto? No tiene muchas opciones. Entonces esto puede estar sumado 0 veces, que va a ser en el caso en el que esto sea el 0, 0. Puede estar sumado una pura vez, que va a ser el mismo 1,1. Y hay una forma de construir estas funciones bien rápido cuando los grupos son cíclicos.
¿cómo se llama? El Z6 es cíclico porque es generado por el 1. ¿Cierto? Entonces, pues aquí voy a mostrar. Entonces, ¿cómo se construyó la función? ¿Cómo se hizo la función? De la siguiente forma. Entonces, ya, ¿cómo le pido? Ya, sí. Como Z6 es cíclico, en general cuando yo tengo cíclicos en el dominio, me va a bastar ver hacia dónde va el generador. ¿Sí? O sea, si yo sé hacia dónde va el generador, yo voy a saber hacia dónde va cualquier otro elemento en Z6. Pero eso ahora quizás no lo vamos a ocupar mucho. Como Z6 es cíclico, entonces eso implica que para todo elemento en Z6 existe un entero J. Recuerden esto. Cíclico, y aquí creo que me faltó algo. Cíclico generado por el 1, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Que era generado por la clase del 1. Todos se podían escribir como múltiplos de esta clase. Entonces, para todo otro elemento en Z6 existe un entero tal que... y bueno, este en realidad lo debía haber escrito así. Ahí sí. Tal que esto se puede escribir como A por esto de acá, ¿cierto? O sea, esto también definido de esa forma, en donde esto es sumar la clase del 1 a veces. Y entonces, yo para ver la imagen de cualquier elemento en Z6, entonces esto yo siempre lo puedo escribir en términos de la clase del 1. Entonces esto nos va a quedar así. Sí, o sea, y esto por definición es 1, 6 más 1, 6, 1, 6 a veces, ¿cierto? Y F es un homomorfismo, o sea, yo quiero que F sea un homomorfismo, por lo tanto impongo esta condición, y esto entonces yo digo que se pueda separar. Ahí, ¿cierto? También a veces, por lo tanto, esto también yo lo voy a volver a poder escribir así ahora. Y si se dan cuenta, cualquier elemento, la imagen de cualquier elemento de Z6, yo siempre lo puedo escribir en términos hacia dónde va el 1, que es el generador en Z6. En este caso, nosotros decidimos que el 1 fuese al 1,1, pero si el 1 hubiera ido hacia otro lado, entonces cambia toda la función, ¿cierto? Así que en principio es eso, solamente nos interesa hacia dónde va el 1 si es que el grupo es cíclico, de acá. Pero ¿cómo se llama? Esto quizás lo puse mal, esto acá, ¿cierto? O sea, en el ejercicio de acá del cuaderno, creo que lo copié mal, nos daban ya la regla de asignación. Creo que ya la próxima clase vamos a empezar a construir funciones. Así que por el momento van a tener esto, ya definido ya. Sí, pero una forma de construirlo es así. Si yo sé hacia dónde va la clase del 1, entonces voy a saber hacia dónde va cualquier otra clase en Z6. Esto entonces era como aparte. Discúlpenme aquí por meter información que no servía de mucho. No, está bien si con eso caché más como lo del generado, ¿no? Claro, exactamente. Sí. Y entonces nosotros tenemos esta función y nos piden que esta función sea, demostrar que esta función es un homomorfismo. Entonces, para mostrar que es biyectiva hay que hacer lo mismo, hay que ver hacia dónde va cada elemento de Z6. Sí, ya la próxima clase vamos a trabajar con esto. Si es que tenemos cíclicos, cómo construir funciones a partir solamente, o sea,
solamente sabiendo hacia dónde va el generador del cíclico. Vamos a ver que solamente sabiendo hacia dónde va el generador del cíclico, podemos saber todo el homomorfismo completo. Y hacer esto mismo, básicamente. Entonces nos dan esta función, demuestre que es un isomorfismo y entonces podemos concluir esto acá. Y entonces hay que ver qué separa la suma y qué es biyectiva. Entonces, para ver qué es biyectiva, quizá es mucho más fácil ver hacia dónde va cada elemento de Z6, ¿cierto? Como son 6 elementos nomás, no es mucho. Entonces, vemos, por ejemplo, hacia dónde va la clase del 0. Entonces, esto por el teorema que les mostré un poquito más arriba, tiene que ir al neutro del otro lado. O sea, esto tiene que ir necesariamente al 0,0. Aquí me equivoqué. Esto tiene que ser en 2 y esto tiene que ser en 3. ¿Cierto? Este es el neutro en Z2 plus Z3. Pero lo podemos comprobar con la regla que nos dieron acá. Entonces esto sería 0, ¿cierto? Por lo tanto, sería sumar esto 0 veces. Entonces nos quedaría en la primera coordenada el 0 en Z2 y en la segunda coordenada el 0 en Z3. Hacia dónde tendría que ir el 1. Entonces hay que sumar el 1, 1 solamente una vez. Por lo tanto, es solamente 1,1. Entonces esta es la clase del 1. La clase del 1, pero al otro lado. Hacia dónde tiene que ir el 2. Entonces, si se dan cuenta, si yo sé hacia dónde va el 1, ya puedo saber hacia dónde tiene que ir el 2, ¿cierto? Porque esto yo lo puedo escribir como f de 1 más f de 1, o sea, perdón, f de 1 más 1. Y como esto queremos que sea un homomorfismo, tiene que separarse. Y la clase del 1 ya sabemos hacia dónde va el 1,1. Ahí, ¿cierto? Y un 3, y acá lo mismo, ¿no? Y se suma coordenada a coordenada, entonces, sumando coordenada a coordenada, nos queda la clase del 0, porque es 1 más 1 en Z2, y nos queda la clase del 2 acá. Por lo tanto, esto necesariamente tiene que ir acá. Ahí. Y la del 3 se hace lo mismo, se suma ahora el 1 3 veces y se calcula nomás. Pero en este caso, nosotros nos dan la regla que es esto, entonces el 3. Entonces esto tiene que ir a sumar esto 3 veces. Entonces, en la primera coordenada nos va a quedar un 3 y en la segunda también nos va a quedar un 3. En la primera coordenada, el 3 es 1, ¿cierto? Porque es en Z2. Y en la segunda coordenada, el 3 es 0 porque es en Z3. Por lo tanto, esto nos lleva al 1 y al 0. Bueno, y así ustedes pueden seguir ahí. Van a dar cuenta que la función es biyectiva. Todas las imágenes les van a dar distintas acá. Y van a estar todas ocupadas. ¿Ya? Y ahí uno puede mostrar que esto es biyectivo. Y el homomorfismo casi siempre se ocupa ya la regla general, esto de aquí. Entonces, hay que ver que se separa la suma, ¿cierto? Entonces, vamos a tomar la suma de dos elementos en Z6. Y sí. Y B. ¿Cierto? Nuevamente, las clases se suman. Ocupamos la regla, ¿cierto? Entonces, esto sería sumar A más B veces al 1,1. Entonces esto sería, lo voy a anotar así nomás para no estar anotando las clases. Esto sería el 1,1 más el 1,1. Así, ¿cierto?
1, 1. Esto A más B veces. Y entonces aquí se suma nomás. Ya, claro. Entonces, esto nos queda simplemente, sumamos coordenada a coordenada y nos queda la clase, no lo voy a anotar así porque es muy raro, nos va a quedar la clase del A más B, pero en Z2, ¿cierto? Acá. Y al otro lado nos queda la clase así, ¿cierto? Y esto, ustedes saben que se puede separar así. Y entonces esto es ahí, ¿cierto? Aquí ya estoy separando las coordenadas ya rápido, porque aquí todo se suma coordenada a coordenada. Y ahí, ¿cierto? Y esto a su vez se puede separar en la suma de las clases del 1. Y entonces finalmente uno puede ver que nos va a quedar esto. Ahí y ahí. ¿Cierto? Y esto es f de la clase de la módulo 6 más módulo 6. Y ahí uno ve que la suma se puede separar. Bien. Y es básicamente porque este factor hace que la cuestión sea lineal, ¿cierto? Que se pueda separar todo bien. Y eso, más que nada, eso eran... Ah, y en general, si se dan cuenta, aquí el Z6 fue isomorfo a esto, ¿cierto? Z6 fue isomorfo a esto, y fíjense que el 6 se escribe como 2 por 3. Entonces uno podría pensar que esto siempre se separa bien, pero no, se separa solamente bien en ciertos casos. Entonces, en general, aquí lo voy a poner, en general, Z de un producto va a ser isomorfo a ZN cruz ZM si y solamente si N y M son coprimos. ¿Sí? O sea, que no tienen divisores comunes, perdón, que su máximo común divisor sea 1. ¿Sí? Que no tengan divisores comunes que no sea el 1. Entonces, por ejemplo, cualquier par de primos sirve ahí, ¿cierto? De primos distintos. El 2 y el 3 son coprimos porque si uno ve los divisores que tiene el 2 y los divisores que tiene el 3, el máximo es el 1. Entonces esto es sí, solo sí, el máximo común divisor entre n y m es 1. Es una demostración un poquito larga, sí, en realidad. Pero entonces, por ejemplo, el Z4, ¿cómo se llama? ¿Cuál podría ser? El Z2, el Z12, por ejemplo, no va a ser isomorfo al Z6 cruz Z2. Jamás se va a poder encontrar un isomorfismo ahí porque esto es un sí solo sí. O sea, necesitamos que estos dos numeritos sean coprimos, ¿cierto? Si yo hubiera puesto Z12 isomorfo a Z3 cruz Z4, ahí sí, ¿cierto? Porque el 3 y el 4 sí son coprimos, pero el 6 y el 2 no, porque tienen al 3 como divisor común, que es distinto del 1. Bueno, funciona la goma. Ahí sí. Y los últimos 10 minutos que quedan,
quería mostrarles que el único grupo... voy a preguntar primero si hay alguna duda. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos hecho hasta el momento? Hoy día... Todo ok. ¿Todo ok? Ya, bacán. Sí, sí. Entonces nos queda una última cosita. Nada muy difícil. Después, como siempre, pueden ver el video o me pueden preguntar por correo. Siempre estoy atento ahí al correo si es que me preguntan algo. Y lo último que vamos a ver es que el único grupo cíclico infinito es Z. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos que Z era un grupo cíclico porque era generado por el 1? Yo cualquier elemento en Z era como un múltiplo de 1, ¿cierto? Cualquiera se podía escribir como el mismo entero por 1. Por lo tanto, era suma de puros unos. Y entonces vimos que si hacíamos las potencias positivas del 1, nos daban todos los naturales, las potencias negativas nos daban todos los naturales negativos, y la potencia 0 nos iba a dar siempre el 0, y por lo tanto se completaba todo Z, y Z era cíclico, generado por el 1. Y algo fantástico es que el único grupo que satisface eso es Z, salvo isomorfismos. ¿A qué me refiero con eso? Es que si yo encuentro otro grupo que es infinito y es cíclico, necesariamente era isomorfo a Z. O sea, todos los grupos cíclicos e infinitos en realidad son copias de Z. Es Z, pero que tiene cambiados los nombres nomás. ¿Sí? ¿Y cómo se demuestra eso? Entonces, Z, o mejor pongamos, todo grupo cíclico infinito es isomorfo a Z. ¿Sí? Ahí lo estoy escribiendo de otra forma, pero lo que estoy diciendo es que el único que hay es Z. O sea, Z es el representante de todos los demás. ¿Sí? O sea, hay infinitos grupos cíclicos e infinitos, pero todos son isomorfos a Z. Por lo tanto, en realidad es uno nomás, ¿cierto? Por eso se dice salvo isomorfismos. O sea, hay infinitos, pero todos son isomorfos a Z. Y entonces... ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo, no? ¿No? Ah. No, que lo otro grupo isomorfo, o sea, cíclicos también, no tienen que ser generados exclusivamente por el uno también. Sí, ¿No? o sea, es que... ¿Cómo se llama? Van a ser cíclicos, ¿cierto? Y van a ser generados también por un elemento, y van a ser generados por un elemento que cuando yo arme esta función, este isomorfismo, tiene que llevar el 1 a ese elemento. ¿Cachai? Entonces va a ser como una especie de 1. Ah, ya. ¿Cachai? Pero es que no necesariamente tiene que ser el mismo uno. No, pues no necesariamente el mismo 1, porque, por ejemplo, voy a mostrar un ejemplo en donde Z, en donde un conjunto de matrices, por ejemplo, es cíclico e infinito, y ahí no se va a ver claro cuál es el generador. No. Ya. O igual se ve claro. Bueno, ahí lo vamos a ver, sí. Entonces, Ok. entonces todo grupo cíclico infinito es isomorfo a Z. Primero, cabe preguntarse si tiene sentido esto, ¿cierto? Nosotros sabemos que Z es infinito y es cíclico, así que podría pasar de que cualquier otro que sea cíclico infinito sea isomorfo a Z, ¿cierto? O sea, por ejemplo, no podría decir todo grupo cíclico finito es isomorfo a Z. Eso ahí ya no tendría sentido. O tampoco podría decir cualquier grupo, qué sé yo, infinito y abeliano es isomorfo a Z, ¿cierto? Porque existen abelianos infinitos que no son cíclicos. Por lo tanto, esto tiene sentido,
¿Y cómo lo hacemos? Entonces sea G con puntito, grupo cíclico infinito. Sí, me doy un grupo cíclico e infinito arbitrario en general. Entonces, por demostrar que G es isomorfo a Z. Entonces hay que encontrar una función, ¿cierto? Y yo digo que la función que sirve, entonces afirmamos que f que vaya de Z. Y aquí me falta algo importante, ¿cierto? Como G es cíclico, entonces eso implica que existe un elemento en G tal que G es igual al generado de ese elemento, ¿cierto? Y creo que era importante esta afirmación. ¿Y qué quiere decir que G sea igual a este generado? Entonces eso es sí, solo sí, que para todo G en G tiene que existir un entero tal que es potencia, ¿cierto? De A. Entonces G es una potencia de A. Sí, esto lo vimos la semana pasada. Y si se dan cuenta, aquí apareció un entero, ¿cierto? Entonces, como por ahí podría ir el isomorfismo. Relacionar este entero, este exponente, con algún entero que yo me tome en Z. Entonces, afirmamos que f que va desde Z a G, tal que f de Z sea igual a la Z, es un isomorfismo. Sí, entonces, primero que nada hay que ver si esta función está bien definida, ¿cierto? Si se dan cuenta, a lo que llegan los elementos en Z son a puras potencias de A, ¿cierto? Y los elementos en G, como es cíclico generado por A, son todas potencias de A. Así que por lo menos está bien definida, porque llega a puras potencias de A. Aquí lo importante es ver es biyectiva y que separa las operaciones, ¿cierto? Entonces aquí tiene que separar la suma de enteros en las imágenes con el puntito, ¿cierto? Aquí la operación en G era puntito. Entonces vamos a ver primero qué es homomorfismo. Entonces F es homomorfismo. Y esto es relativamente simple, ¿cierto? Porque por las propiedades del grupo, en grupo general. Entonces, si yo tomo la suma de dos enteros, digamos esos dos de ahí, entonces esto por la definición que tenemos, tiene que ser una potencia de A, escrita de esta forma, ¿cierto? Y nosotros sabemos que en un grupo la suma de exponentes se separa bien. En alguna ayudantía quizás vimos eso. Y listo, ¿cierto? Ya se separó bien. Y este de aquí era justamente f de z y este es justamente f de z tilde. Y se separó en puntito. Listo, es homomorfismo. Hay que ver ahora que es biyectiva, ¿cierto? Aquí ya lamentablemente no podemos escribir todos los elementos de Z, ¿cierto? Y ver así al ojo si es biyectiva o no. Aquí hay que trabajar un poquito más. La ebiyectividad casi por definición va a salir. Si se dan cuenta, con este existe de acá se obtiene inmediatamente la ebiyectividad. Entonces F es biyectiva. Entonces si no recuerdan que era que F fuese epi, entonces F es epi. Sí, solamente sí. En este caso, para todo G en G, existe algún entero Z tal que F de Z es igual a G. ¿Sí? O sea, si yo me paro en cualquier elemento en G, ¿dónde está la función dibujada acá? Me paro en cualquier elemento en G, siempre existe algún entero
que llega a ese elemento en G. Y entonces aquí, por lo que les digo, va a ser casi por definición la epiyectividad. Y la inyectividad, entonces se escribe así a veces, 1 a 1. Sí, solamente sí sucede esto, que si esto sucede, aquí quizás ponerle... Entonces eso implica que z tiene que ser igual a z tilde para todos z y z tilde en z. ¿Sí? Entonces f es inyectiva, así es que yo me tomo dos imágenes iguales, entonces las preimágenes tenían que ser iguales. Y esas dos cositas hay que mostrar. Entonces la epiyectividad es fácil, en este caso. ¿Cómo lo hacemos? Entonces nos damos un elemento arbitrario en G y tenemos que encontrar un Z que nos haga esto. Todo aquí. Entonces sea G en G. Un G cualquiera arbitrario, ¿cierto? Nosotros sabemos que G es generado por A. Entonces, por definición, tiene que existir un entero. Entonces, como es generado por A, tiene que escribirse como una potencia de A. Entonces, eso implica que tiene que existir un entero J, tal que G es igual a la J. ¿Cierto? Pero A a la J, por la regla que tenemos acá arribita, pero A a la J tiene que ser F de J. Por lo tanto, esto es F de J. Entonces eso implica que existe un entero J tal que G es igual a F de J. Y eso era para todo G en G porque era un G arbitrario cualquiera. Y ahí estaría lista la epiyectividad, ¿cierto? El entero que existió en este caso fue J. Entonces la epiyectividad, como les digo, sale casi por definición. Y la inyectividad, entonces tengo que poner esta hipótesis y mostrar esto de acá. Entonces, si f de z igual a f de z tilde, entonces eso implica que a la z tiene que ser igual a la z tilde. Voy a operar a ambos lados por el inverso de esto. El inverso, recuerden, de eso es así, ¿cierto? Con un negativo. Entonces esto es, aquí lo voy a escribir al tiro, es esto, y esto tiene que ser igual a la identidad en G, ¿cierto? Tengo que mostrar que z menos z tilde es, son iguales, o sea que en realidad eso sea 0. Y aquí, ¿cómo procedemos? Nosotros sabemos que E es lo mismo que A a la 0. ¿Sí? Aquí, lamentablemente, uno no puede decir al tiro que como estas potencias tienen la misma base, entonces los exponentes tienen que ser iguales. Eso no se puede decir siempre, pero en este caso sí se va a poder decir, porque como G es infinito, entonces todas las potencias de A son todas distintas. Entonces, como G es infinito y cíclico, entonces podemos ver qué potencias nos dan el neutro, ¿cierto? Entonces, yo la primera potencia que voy a tener es A a la 0, que es justamente el neutro. La segunda potencia que voy a tener va a ser A. La tercera potencia que voy a tener va a ser, digamos, A al cuadrado. Tenemos esto. Va a ser al cuadrado, después va a tener A al cubo. Si se dan cuenta, ninguna de estas potencias puede ser E, porque el grupo es infinito. Si alguna de estas fuese E, el neutro, entonces nos devolveríamos y se cumpliría nuevamente el ciclo y tendríamos un grupo finito. Entonces, la hipótesis de que G es infinito es importante para la inyectividad. Aquí yo puedo seguir y siempre me van a ir dando elementos distintos. Hasta el infinito y con las potencias negativas también. Todo esto así con más menos 1, más menos 2, tomando los inversos de estos.
todas estas nos van a dar distintos del neutro. La única potencia que es igual al neutro es la potencia 0. Y por eso en este caso podemos decir que el exponente es 0. Entonces, solo por eso podemos decir entonces que esto es 0. En grupos finitos casi nunca se cumple esto, ¿cierto? Hay muchos elementos que elevado a cosas distintas de 0 nos dan la identidad. Y eso lo van a ver en la tarea 2, con el tema, porque se les va a definir lo que es el orden y ahí van a cachar. Entonces, como todos los elementos, como el grupo es infinito, todas estas potencias tienen que llegar hasta el infinito, todas distintas, y ninguna distinta al neutro, ¿cierto? Porque si alguna llega al neutro, supongan que la octava llegaba al neutro, al E. Entonces la novena va a ser el A, ¿cierto? Porque va a ser así. Y esta era el neutro. La que sigue, la décima, va a ser el A al cuadrado, y entonces se va a repetir el siglo. ¿Se dan cuenta? Pero el grupo va a dejar de ser infinito, ¿cierto? Va a ser solamente finito. Y por eso es importante la hipótesis de que el grupo sea infinito, porque esto lo puedo ir haciendo hasta el infinito sin que se me repita esta potencia de acá. Entonces, en un grupo infinito y cíclico, la única potencia que a la 0 nos da la identidad, perdón, la única potencia que nos da la identidad es la potencia 0. Y entonces, como teníamos que esto era una potencia igual a la identidad, el exponente tenía que ser 0. Y si el exponente es 0, era porque esas dos cosas eran lo mismo. Y ahí está la inyectividad, ¿cierto? O sea, dos imágenes iguales, sus preimágenes son iguales. Y por lo tanto F es biyectiva y es homomorfismo. Solo que un poquito más arriba. Y eso, entonces cualquier grupo infinito y cíclico tiene que ser necesariamente isomorfo a Z con esta regla. Lo que le comentaba ahí al Mauro, esto quizás lo podrían ver ustedes, pero mostrar, por ejemplo, que este conjunto es isomorfo a Z. ¿Sí? Una forma de hacerlo es buscar un isomorfismo entre ambos, y otra forma de hacerlo es simplemente mostrar que este es infinito y que además es cíclico. Si aquí se dan cuenta, el generador va a ser este, ¿cierto? Cualquier matriz de acá se puede escribir como suma de esta matriz de aquí. Y aquí básicamente lo que estoy haciendo es representar a Z como matrices nomás, ¿cierto? A cada entero yo le relaciono una matriz de esta forma. Y ya nos pasamos del tiempo ya y no me quedo nada más. No. Bueno, las otras cosas que quedaron por comentar, se las digo la próxima semana nomás, que no... O se lo comento por el chat, pero no nos quedó casi nada importante, creo. Ah, sí, esto, sí. Quizá una tarea para la casa. Demostrar que las matrices de 2×2 con coeficientes en R es isomorfo a R4. Esto lo iba a hacer ahora, pero no alcancé. Y aquí una forma de hacerlo es agarrar esta función. Entonces aquí nosotros tomamos una matriz de 2×2 y lo llevan a la manera natural, pues aquí lo tienen que llevar a un vector, ¿cierto? De 4 coordenadas. Entonces uno lo lleva patudamente a esto de acá. Y muestran que esta función es biyectiva y que separa la suma. O sea, toman sumas de dos matrices y ven que en realidad es la suma de dos vectores de 4 coordenadas. Y que es biyectiva, ¿cierto? Eso es importante mostrarlo también. Y en general, esto se puede generalizar. Las matrices de n por n, con coeficientes en R, es isomorfo a R a la n cuadrada. Si ustedes hacen esto, van a cachar al tiro cómo se hace esto de aquí.
Y eso. ¿Hay alguna duda con lo que hablamos hoy día? Anduve medio acelerado hoy día, pero espero que se haya entendido algo. No, tranqui, todo bien. Clarísimo, en verdad. Ya, ya. Acuérdame, Mauro, cambiarte a mi grupo porque se me olvida en el Sí, transcurso sí, del sí. día. Sé Te que... respondí el correo un poco antes de entrar Ah, acá. ya. Si es que se me olvida, me escribí así, Claudio, se te olvidó y yo te cambio, ¿ya? Por favor. Tienes que cambiarme de grupo, Ya. pero bajo la suma. Ah, ya que fue. Ya, pues. Eso, que estén bien. Cualquier duda me escriben de la tarea. Recuerden que hoy día tienen que entregar la tarea. Yo se las voy a revisar, así que cualquier duda me preguntan a mí. No es necesario que le pregunten a los otros ayudantes. Buena. Y Vale por la ayudantía, Claudio, que estés súper. de nada, Mauro, gracias por asistir. Que estén bien. Nos vemos la próxima semana entonces. Y estamos ahí hablando por el foro. Que estén bien. Ya, bacán. Que estés bien. Chao, Chao. chao. Chao, Paula. Vamos a dejar de grabar.